Alejandro Magno, el conquistador inigualable. Historia, estrategias y legado. Hoy vamos a adentrarnos en la vida de uno de los líderes más legendarios de todos los tiempos, Alejandro Magno. Exploraremos cómo un joven príncipe macedonio se convirtió en uno de los conquistadores más notables de la historia. Prepárense para un viaje épico a través de su vida, sus conquistas y su legado duradero. Desde su formación bajo la tutela de Aristóteles hasta su épico enfrentamiento con el Imperio Persa, Alejandro Magno dejó una huella imborrable en la historia. Vamos a descubrir cómo lo hizo. La juventud y educación. Alejandro nació en el año 356 a.C. en Pella, la capital del reino de Macedonia. Era hijo del rey Filipo II y de la reina Olimpias. Desde muy joven, Alejandro mostró una inteligencia y ambición excepcionales. Alejandro fue educado por Aristóteles, uno de los filósofos más influyentes de la época. ¿Cómo influyó esta educación en su visión del mundo y su estrategia militar? La educación de Alejandro bajo Aristóteles fue clave para su desarrollo como líder. Aristóteles no solo le enseñó filosofía, sino también política, ciencias naturales y ética. Alejandro aprendió a cuestionar el status quo y a apreciar la cultura griega. Este conocimiento se reflejaría en su gobierno y en la forma en que trataba con los pueblos que conquistaba. ¿Sabías que Alejandro también fue un gran lector? Aristóteles le proporcionó una biblioteca personal con obras de autores griegos y de otras culturas. Esto fomentó su curiosidad y su deseo de aprender más sobre el mundo. Esta sed de conocimiento no solo lo hizo un mejor líder, sino también un estratega más astuto. Alejandro tenía una comprensión profunda de la filosofía griega y esto influyó en sus decisiones y en su forma de ver el mundo. Y no olvidemos su formación militar. Desde joven, Alejandro fue entrenado en las artes de la guerra por los mejores generales de su padre. Esta formación militar, combinada con su educación filosófica, lo convirtió en un líder excepcionalmente completo. Así es. Su capacidad para combinar el conocimiento teórico con la práctica militar fue una de las claves de su éxito en el campo de batalla. Alejandro no solo sabía cómo pensar como un general, sino también cómo actuar como uno. Ascenso al poder. En el año 336 a.C., tras el asesinato de su padre Filipo II, Alejandro ascendió al trono a la edad de 20 años. Su primer desafío fue consolidar su poder y asegurar su dominio sobre Grecia. Alejandro enfrentó varias rebeliones y conspiraciones tras asumir el poder. ¿Cómo manejó estas amenazas para consolidar su reinado? Alejandro actuó con una combinación de fuerza y astucia. Sofocó las rebeliones con rapidez, utilizando tanto la diplomacia como la fuerza militar. Además, se presentó como un líder fuerte y decidido para ganar el respeto y la lealtad de sus súbditos. Alejandro usó su posición para implementar reformas y asegurar la lealtad de sus aliados. Esto le permitió establecer una base sólida para sus futuras campañas. La rapidez con la que actuó fue clave para evitar que su poder se viera amenazado. Definitivamente. Alejandro sabía que debía consolidar su poder rápidamente para poder enfrentar. Su capacidad para tomar decisiones rápidas y efectivas fue uno de sus mayores activos como líder. Una de sus primeras grandes acciones fue la destrucción de Tebas en 335 a.C., un ejemplo claro de su estrategia de mostrar fuerza para prevenir futuras rebeliones. Sí, la destrucción de Tebas fue un mensaje claro a todas las ciudades-estado griegas. Alejandro mostró que cualquier rebelión sería sofocada con una fuerza implacable. Esta acción aseguró la lealtad de muchas ciudades griegas y le permitió enfocarse en su gran objetivo, la conquista del Imperio Persa. Exactamente. Con Grecia asegurada, Alejandro pudo dirigir su atención hacia el este. Su ambición era clara, quería conquistar el imperio más grande que el mundo había conocido hasta entonces. La conquista del Imperio Persa. Alejandro comenzó su campaña contra el Imperio Persa en 334 a.C. La primera gran batalla fue la Batalla del Graníco, donde su ejército derrotó a los persas de manera impresionante. La Batalla del Graníco fue una victoria decisiva para Alejandro. ¿Qué tácticas utilizó para asegurar esta victoria? Alejandro demostró su genio táctico utilizando una formación de falange combinada con una caballería avanzada.
Aprovechó el terreno y mantuvo a sus tropas en movimiento para desorientar al enemigo. Esta combinación de tácticas lo llevó a una victoria rápida y contundente. Y después vino la batalla de Isos en 333 a.C., donde Alejandro enfrentó al rey persa Darío III. ¿Qué hizo a esta batalla tan significativa? La batalla de Isos fue crucial porque Alejandro mostró su capacidad para enfrentar a un enemigo mucho más grande. A pesar de estar en desventaja numérica, utilizó estrategias inteligentes, como la división de sus fuerzas y el ataque al punto débil del enemigo. Esta victoria fortaleció su reputación como líder militar y lo consolidó como una amenaza seria para el imperio persa. Y no olvidemos la batalla de Gaugamela en 331 a.C., la batalla decisiva que marcó la caída del imperio persa. ¿Cómo logró Alejandro superar a Darío III en esta batalla? En Gaugamela, Alejandro demostró su habilidad para adaptarse a diferentes circunstancias. Su ejército estaba en desventaja numérica, pero utilizó una táctica de envolvimiento para derrotar a los persas. La victoria en Gaugamela significó el fin del imperio persa como lo conocían y consolidó el dominio de Alejandro sobre la región. La conquista de Persia no solo fue una serie de batallas exitosas. También implicó la administración de vastos territorios y la integración de diversas culturas bajo su gobierno. Exactamente. Alejandro no solo era un estratega militar, sino también un administrador visionario. Fundó ciudades, como la famosa Alejandría en Egipto, y promovió el intercambio cultural y económico entre las diferentes regiones de su imperio. Su enfoque en la integración cultural y la administración eficiente de sus territorios conquistados fue una de las razones por las que su imperio pudo mantenerse unido, aunque fuera por un tiempo relativamente corto. Fundaciones y cultura. Alejandro no solo era un conquistador, también fue un visionario cultural. Fundó más de 20 ciudades, muchas de ellas llamadas Alejandría, y promovió la mezcla de culturas. ¿Qué impacto tuvieron estas ciudades en el mundo antiguo? Las ciudades fundadas por Alejandro, como Alejandría en Egipto, se convirtieron en importantes centros de cultura y comercio. Fomentaron la mezcla de la cultura griega con las culturas orientales, creando un ambiente de intercambio cultural. Esto impulsó el desarrollo científico y artístico en la región durante siglos. Además, Alejandro promovió la integración de diferentes culturas en su imperio. Esto no solo ayudó a estabilizar su gobierno, sino que también permitió el florecimiento de una nueva era de conocimiento y creatividad. Exactamente. La visión de Alejandro para un imperio culturalmente integrado dejó un legado duradero que se reflejó en el auge de la cultura helenística. Alejandro también se casó con mujeres de diferentes culturas, como Roxana de Bactria, para fortalecer las alianzas políticas y promover la integración cultural. Y no olvidemos su interés por la ciencia y la exploración. Envió expediciones para explorar nuevas tierras y estudiar sus recursos naturales. Alejandro era un líder que no solo quería conquistar, sino también comprender y aprovechar al máximo las tierras que dominaba. Esta combinación de conquista y exploración científica es lo que hizo a Alejandro un líder tan único y avanzado para su tiempo. Su visión iba más allá de la mera expansión territorial, quería crear un imperio que prosperara en todos los aspectos de la civilización. El último viaje y legado. Alejandro murió en 323 a.C. en Babilonia a la edad de 32 años. Su muerte prematura dejó un vacío de poder que llevó a la fragmentación de su imperio. La muerte de Alejandro fue un evento trágico que marcó el fin de una era. ¿Cómo afectó su muerte al imperio que había construido? La muerte de Alejandro desencadenó una serie de luchas internas por el poder entre sus generales. Sin una sucesión clara, su imperio se dividió en varios reinos helenísticos. A pesar de esto, su influencia perduró a través de la cultura y la política de la región. El legado de Alejandro no solo se ve en la fragmentación de su imperio, sino en el impacto duradero que tuvo en la cultura, la ciencia y la filosofía. Su visión y su ambición siguen siendo un punto de referencia para líderes y estrategas hasta el día de hoy. Alejandro Magno demostró que con visión, determinación y una estrategia bien ejecutada, se pueden superar obstáculos aparentemente insuperables. Su vida es un testimonio del poder del liderazgo y la ambición. El impacto de Alejandro también se ve en la propagación de la cultura griega.
A través de sus conquistas, el helenismo se extendió por todo el mundo conocido, influenciando la arquitectura, la literatura, la filosofía y las artes. Así es. Incluso después de su muerte, las ideas y la cultura griega continuaron floreciendo en las regiones que Alejandro había conquistado. Este periodo, conocido como la era helenística, marcó un auge en el intercambio cultural y el desarrollo intelectual. Además, el ejemplo de Alejandro inspiró a muchos líderes futuros. Su nombre se convirtió en sinónimo de grandeza y conquista. Muchos generales y emperadores buscaron emular su éxito y aprender de sus estrategias. Alejandro Magno dejó un legado que perdura hasta nuestros días. Sus conquistas, su visión y su ambición continúan siendo una fuente de inspiración para muchos. Conclusión. Alejandro Magno fue más que un conquistador. Fue un líder visionario, un estratega brillante y un integrador de culturas. Su vida y legado nos recuerdan el poder de la ambición y la determinación. Hemos explorado su juventud, su ascenso al poder, sus grandes conquistas y su legado duradero. Alejandro Magno es una figura que sigue capturando nuestra imaginación y admiración. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por la vida de Alejandro Magno. Su historia es un testimonio de lo que se puede lograr con visión y valentía. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.